Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera, uno de mis sueños es ir a la India. Ya no importa cuánto gaste, lo que importa es que estoy aquí, soy mochilera, entonces pues nos vamos a tener que ajustar el presupuesto que tenemos. me dijeron así como ten mucho cuidado. Es un cuarto muy humilde. Es un cuarto de 400 rupias. Esto es lo que realmente me preocupa, Sexys. Dios, que la almohada. Vagabunda Mochilera en la India. Sin duda alguna, este hotel de 5 euros, 125 pesos, ha sido el hotel más humilde, más austero en el que me he quedado. La verdad es que no hubiera tenido problema de quedarme ahí si el personal me hubiera subido unas colchas nuevas o una sábana o algo. Literal, como vivo en la habitación, es como ellos pretendían que uno durmiera. Quién sabe cuánto cambiaban las colchas, la verdad. Incluso cuando yo llegué tenía una silueta de un cuerpo, entonces sí es como de, oh my god, ¿hace cuánto limpiaron este cuarto? Esto es lo que realmente me preocupa, Sexys. Dios, que la almohada. Ay, creo que no la voy a usar ni de pedo. Yo estaba muy tranquila, dije, bueno, pues X, la verdad es que si algo quería yo en este viaje era como valorar todas las cosas que tengo. No sé, no soy una persona de familia de dinero. Pues nunca imaginé que iba a poder viajar por el mundo, ¿saben? Entonces para mí era como... Y todas las cosas que me pasan no tienen idea de cómo las agradezco porque pues es una muestra de que estamos haciendo un buen karma en nuestra vida. Sí, me va a costar mucho dormir en este cuarto porque me da miedo, la verdad. No por la zona, no por el precio del lugar, porque al final pues está cerrado, aunque son seguritos, pues no es como que van a entrar. Sin embargo, sí está muy contaminado este lugar y he dormido en la calle muchas veces y en la calle no me he sentido sucia o insegura y aquí me siento que me puede pasar algo de salud. No sé cómo explicarlo, solo sé que me voy a bañar ahorita mismo, me voy a relajar, voy a planearme mi viaje, voy a ver qué onda con mi autobús para Agra y nada, espero que les esté gustando esta aventura. Que de verdad es un viaje personal muy cabrón. Se supone que yo llegué a las 7 para acostarme a las 8, 8 y media. Se dieron las 10, se dieron las 11, las 12 y no pude dormir. De verdad, traté de dormir ahí, pero me picaba muchísimo el cuerpo. Era una picazón. No sé si era algo mental, pero de verdad me picaba muchísimo el cuerpo. Mi amiga Lynn, que es doctora, me dijo así como de, güey, salte de ese cuarto, te van a pegar ácaros en tu cabello. Ve la calidad de almohada en la que estás. Obviamente en la almohada la escondí, fue como no me iba a dormir en ella. Aparte de escuchar ruidos medio raros en la noche, yo salí así como de, ok, creo que no es tan seguro que yo esté aquí. Yo sabía que no se iban a meter a robar mi cuarto ni nada de eso porque pues al final tenía un candadote. Sin embargo, sí dije, no, pues cualquier cosa, voy a salir con mis cosas más valiosas en una mini mochilita. Googleé hoteles y había uno enfrente, literal, enfrente, muchísimo mejor. Obviamente estaba más caro, pero valía $20. O sea, la verdad es que cuando llegué y vi que valía $20, dije, qué tonta estoy. O sea, ¿en qué momento por $14 de diferencia? Pues no me preocupé en mi seguridad, ¿saben? O en mi salud. Jueves 2 de agosto, anoche no pudimos dormir. De verdad que anoche fue una de las pruebas más grandes que he tenido en este viaje y eso que solamente llevamos 4 días. La verdad es que una cosa muy importante de ser un mochilero que sabe que no necesita nada material es saber que su cuerpo es un templo y que lo primero es su salud. Anoche intenté dormirme en el cuarto en el que habíamos llegado y no pude dormir. Me picaba el cuerpo horrible. La almohada obviamente que les mostré no la usé para dormir. Les había pedido una semana a los del hotel, nunca me la llevaron. No pude dormir, o sea, sentía picazón en mi cuerpo. Me empezó a dar miedo que tuviera ácaros la cama. Pues a su tía ya una vez le dio piojos antes de que tuviera rastas en México y me dio mucho miedo volver a eso, ¿saben? Más que nada por las rastas, porque si sí las tuviera que cortar y mis rastas es un compromiso personal que luego les contaré por qué me los hice. Pues no sé, o sea, está bien que seamos vagabundos mochileros, pero pues primero está nuestra salud, ¿saben? O sea, si ustedes están en un lugar y neta no les gusta o no se sienten cómodos o creen que su salud corre riesgo o su seguridad, no se queden ahí, ¿saben? O sea, yo dormí en la calle en Japón, he dormido en la calle en Europa muchas veces. Nunca me había sentido así, ¿saben? Obviamente entiendo que las condiciones pues no son las mismas. Es un país que ha sufrido mucho, es un país que ha sido dominado, es un país que ha sido reprimido, es un país en proceso de desarrollo y ellos no tienen la culpa, pero es que nuestra seguridad es primero, Sexys, y por 100 pesos más que puedes llegar a pagar o 50 o algo, pues primero está que estemos cómodos, ¿no? Me arrepiento muchísimo de no haberme quedado en un hostel en New Delhi porque después me enteré que había unos muy buenos y fue como... y yo gastando en esa madriguera. Dejé todas mis cosas en el otro hotel, menos como mi laptop y cosas de valor y eso. Cerré el cuarto y me vine así como toda, ay, corre aquí.
Y con el apoyo de alguien que me decía, no, güey, sí cámbiate, yo soy doctor, es lo que te digo, esa cama de ley tiene ácaros, o sea, no te enfermes. Sí, o sea, y alguien sabe mi historial médico, entonces sabe que en mi último viaje me dio amibas, y unas amibas que hasta la fecha me ha costado mucho de lidiar. Ya no como carne por lo mismo. Nada sexy, siento que les fallé. Una parte de mí sí dice, oh, les fallé, no me quedé ahí. Hasta me puse a llorar así como de, es que me tengo que quedar aquí, ¿saben? Pero no me tenía que quedar ahí, ¿saben? Lo que importa es que yo me sienta cómoda, que me sienta sana, que sé que mi salud no corre riesgo. Y pues me moví a este hotel. Y la neta, nada que ver. O sea, tiene aire acondicionado. Ahí es mi alarma. Estas son las 8 de la mañana, me levanto muy temprano para ir a los templos. Hay veces que me levanto más temprano. Y pues nada que ver, por 380 pesos este cuarto. Tiene una camota limpia de ácaros. Así llegué y le dije así como de, ¿puedo ver el cuarto antes? Yo les recomiendo mucho que hagan eso aquí en la India. Vean los cuartos antes. Y en el aeropuerto me dijeron, vamos, ve al cuarto para ver si te gusta y luego te quedas. Y ya entendí por qué, ¿saben? Y en este cuarto me dijeron, sí, ok, puedes verlo. Y nada que ver, o sea, la almohada sigue siendo medio, pues una almohada, ¿no? Necesaria, pero nada que ver con la anterior. Aquí no usan papel del baño y eso sí me da mucha mortificación. Entonces cada vez que quise ir al baño tienes que limpiarte pues la cola con agua. Ahorita que me levanté hice el baño y pues me tuve que lavar todo el ayayay. Pues este es mi baño. La neta, nada que ver al otro cuarto. Sexy es, si ustedes sienten que su salud corre riesgo, cámbiense, no se queden ahí. Está bien que seamos vagabundos, pero pues hay que ser vagabundos salubres, limpios. Y listo, el día de hoy no parecemos novias. Van a decir, Hispania, ¿por qué no te dejas nomás lo de abajo? No, lo que pasa es que aquí las únicas que andan así encueradas son las gringas o los extranjeros. Y no hay ningún problema, o sea, realmente ellos no te ven feo y así. Pero yo la verdad sí prefiero irme cubierta porque voy sola y porque llama mucho la atención por las rastas. No entiendo, aquí hay muchas cosas que me impresionan y esta es una de ellas. Tienen wifi los Hola y está súper padre la aplicación, súper moderna. Wow, que ya llegué. Tengo hambre. Ya está hablando por teléfono, me choca que hagan eso. No, gracias, no. Aquí no te aceptan uno por respuesta. No, sorry. No, sorry. Ay, no. ¿Por qué juegan con tus sentimientos? Aparte le tocan al vidrio, o sea, literal, casi te bajan del carro para pedirte dinero, güey. El día siguiente fuimos a conocer Qutub Minar. O Qutub. Algo así. Pero antes hay muchas cosas para comer, hay muchas opciones vegetarianas y chino también. Voy a ordenar algo que me dijo mi amiga Sofi que de ley ordenara, que es cheesy thai. Aquí está cheesy naan, que es como una quesadillota. Es que este restaurante se ve muy bien, está un poco solo, supongo que es porque es temprano o porque es caro. Las noticias, creo que es una manifestación. Ya llegó mi comida. Tu tela del fondo no deja de verme. Y aparte pedí quesadillas de la India. Yes. Pongamos el complemento a ver cómo se ve. Mi cámara está teniendo problemas como para voltearla, así que la voy a probar y les diré, ¿ok? Ya, deja de verme. Es que neta no dejaba de verme mientras comía todo el tiempo. Incluso antes de llegar y comía, todo el tiempo se me quedaba viendo y muy penetrantemente. Y cuando la volteaba a ver, nomás decía, güey. Pues bueno, con tu tía mirándome y juzgándome, probaremos la quesadilla indie. Sí, era muy penetrante su mirada. Después me la encontré dentro de Qutub Minar y me pidió una foto y fue súper linda y me dijo que era muy guapa. Entonces me sentí mal, dije, ay, solo me miraba porque pensaba que era muy bonita. Wow. Wow. Sabe como una quesadilla muy bien hecha. Sin duda creo que ha sido mi comida favorita. Ya bien comidos, bien cubiertos, con nuestra comida para regalársela a alguien. Estamos listos para ir a Qutub Minar. Tan 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 tan. Ay. Tan 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 tan. Ya encontré a quien darle la comida. Del otro lado de la calle hay un señor. Aquí también te dan una ficha y vale 500 para los turistas y 30, 40 para los indígenas. Oh, como que aquí es Qutub Minar, ¿eh? Qutub Minar es el alminar de ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, siendo el monumento islámico más antiguo de New Delhi. La obra fue completada en 1368 por Firuz Shah. Es muy hermoso y grande, ideal para pasar el tiempo y admirarlo por aproximadamente unas 2 horas.
tío raro me acaba de pedir una foto. Así que, pues sí, oficialmente cuando estás destapado te acosan más. Digo, es diferente a la vez pasada que anda de rojo, ¿no? Pues si andas de rojo, pues es como de, se va a casar. Ahorita te pido la foto y yo, no. Porque era un señor, ¿no? Luego anda publicando en el Face que, miren, me voy a casar con esta mexicana, pues no. ¿Por qué no pedas esto? Porque si no, no te dejan salir. No sé qué es esto, pero lo vamos a probar. No sé qué sea, pero está bien bueno. De ahí fui a mi hotel nuevo por mis cosas y me fui al otro hotel que también yo había reservado, que era como lo opuesto al primer hotel. Cuando reservé, pues reservé uno muy barato y dije, voy a reservar uno muy barato para comparar. Uno muy barato. Y lo comparamos con uno más fresón, que pues sí era de los top caros, pero tampoco era de los más in. Valía 35, máximo $40 esta habitación. Y estaba increíble, o sea, era gigantísima. Tenía esta tina y jacuzzi súper padre. Llegamos al nuevo hotel, pues nada que ver, como se pueden dar cuenta. Vamos a buscar el 203. No, hombre, nada que ver, si es como venía la foto. ¡Qué padre! Hoy nos vamos a bañar muy bien. Ya pasé los videos de mi cámara. Ahora sí, les voy a dar el room tour. No me la creo. Creo que es el hotel más fresón que he pagado en mi vida y más barato para ser tan fresón. Porque he pagado hoteles a $50 en Estados Unidos horribles. Pero es que este es una pasada de lanza. O sea, ven esto. Primero vamos al cuarto. Ignoren ya mi tiradero. Ya llegué y hice desmadre. Está aquí la televisión sota, la cama gigante. Puedo dormir en mis anchas. Ya no me va a dar miedo dormir en calzones en esta cama. Hay un refri bebé. Pues esto sí parece un hotel normal. Tenemos una sala roseta bien bella. Nuestra bella vista que frente está el Krishna. Ahora les voy a mostrar la razón por la cual agarré este cuarto de hotel y es esta tina gigante. Dios mío, esto necesito en mi vida. Ahora sí, tu tía se va a remojar por horas. Tiene televisioncita también, un excusado con papel del baño. Como se pueden dar cuenta, ya lo estrené. Por fin puedo hacer del baño tranquilamente y no hacer de aguilita. Ya, como se pueden dar cuenta, ya aproveché. Y pues nada, estoy muy feliz. La verdad es que no soy una persona que le guste pagar hoteles de lujo cuando está de mochilera. Porque pues, en primera te acabas el dinero más rápido. Prefiero guardar ese dinero para comprarme un tapete o comer algo bien rico. Hoy no lo merecemos después de la noche tan dura que pasamos anoche. Sí, dije, no, lo merecemos. Y aparte es eso, $50, no manches, o sea, regalado. Pero bueno, ya que tengo la memoria en la cámara, ahora sí, sigamos turisteando por la India, que es nuestro último día en New Delhi, así que hay que aprovecharlo. Consejo TX, carguen con muchas vitaminas, muchachos. No quiero que se me enfermen, así por lo menos tienen las defensas bien altas. Salud por ustedes. Ay, wow. ¿Verdad? Yo no podía esperar a llegar en la noche y descansar en esa linda y gigante cama con aire acondicionado. Tiene música y todo Después de dejar nuestras cosas, nos fuimos a Akshardham. Yay, llegamos a Arkashan, como se escriba. Disfruten lo que ven, sexys, porque no está permitido entrar con cámara o celulares. Wow. ¿Ven eso que ven a lo lejos? Es Arkashan. Wow. Oh, yo se los quería compartir. Pero pues bueno, ya saben, si quieren venir aquí, solamente los ojos del ser humano los van a dejar verlo. Akshardham. El complejo muestra milenios de cultura tradicional, espiritualidad y arquitectura hindú. Fue inaugurado oficialmente el 6 de noviembre del 2005. Sin duda alguna, este inmenso complejo es de las cosas más impresionantes que vas a ver en New Delhi. Si algo se me quedó muy clavado en mi mente dentro de este templo son los elefantes y todas las esculturas gigantescas que están talladas a mano alrededor de todo el templo. Figuras impresionantes. Por dentro está hermoso, tiene un aro de oro en el techo precioso. Sin duda alguna es algo que tienes que apreciar con tus propios ojos y que no nomás te lo cuente la tía Is. Después de ahí nos fuimos turbe rápido al Fuerte Rojo, que pensé que ya no lo iba a alcanzar porque pues neta, o sea, ya el tiempo estaba así como de ¡ay, no me va a dar el tiempo! Pensé que no nos iba a dar tiempo por ir a Akshardham, pero llegamos. ¡Ay, casi no entramos! Adentro del Fuerte Rojo, en cuanto entras, ves un bazar larguísimo y te venden de todo. Y luego sigues caminando y encuentras un gran jardín para estar.
ahora tengo una más ligera. Ahora no muero de calor. Porque hace rato, ay, no manches, pensé que me iba a desmayar en el Akashar. Entrando al Fuerte Rojo es un mercado gigante. Ok, yo pensé que era como un museo o un templo, pero no, es un mercado. Pues justo atrás de nosotros están unas personas que me llevaron a tomarme una foto. Qué cagada, y me dice, hey, me estás siguiendo. Y yo, no te estoy siguiendo, tú me estás siguiendo. Pero es una familia, entonces obviamente sé que no me están siguiendo, pero fue muy gracioso porque es como, te vi en la mañana muy temprano y ahora estás aquí. Miren, ahí se ve muy bonito, como azulejos. El fuerte de New Delhi, o el Fuerte Rojo por el color de la piedra arenisca con la que se construyó, fue un palacio en la nueva capital de Shahjahan. Ahora tiene usos militares, por lo cual solo puedes acceder a una de las partes. En cuanto entres al fuerte, vas a ver un bazar inmenso y después de eso vas a ver un bello jardín donde puedes estar. Aquí está súper padre, pero no te dejan subir. Hay un guardia y te dice como de no. Y si viniera con bebé yo le diría que me tomara una foto ahí. Pero como vengo sola, su tío con sus 2 esposas. Ay, su tía no tiene las mimadas de antes, chavos. Ya me canso más pronto, sobrinos. Ay, qué calor. Para los que preguntan, ay, tía Hispania, ¿cómo le haces para ir a tantos lugares en un solo día? Yo por lo general cuando estoy de vacaciones solo veo un lugar y ya. ¿No te cansas? Pues sí me canso, pero pues la idea es que ustedes conozcan más. Mis pies siempre están súper ampollados. Siempre. Solo llevamos como 4 o 5 días de viaje y vean. Para el que me quiere ver los pies. Ya muy cerca de mí. ¿Qué tienes? ¿Por qué te despaché? ¡Ay, adiós! Se me acercó mucho y se fue. Oh. Ay, qué cara tan feliz tiene ese perrito. Escuchen. Wow, se va a poner bueno, están poniendo muchas sillas. Tío, ¿me pidió una foto? Ya me dijeron, lo que pasa es que el 15, 13 días es el día de la independencia aquí. Por eso hay tantas sillas. Saliendo del Fuerte Rojo, pues según yo bien chila iba a pagar un tour en bici para ir a recorrer el río, irlo a ver y así todo muy bonito. Literal el primer biker boy que miré, que se miraba medio de confianza, le dije, hey, ¿me llevas a tal río? Y me dijo así como de, ay, fíjate que son 50 rupees, pero si me pagas 100, te llevo a dar la vuelta, ¿no? Al río. Y yo dije, pues súper bien, ¿no? Vamos en bici taxi. Entonces está peleando porque chocó. Hombre, me va a matar, estoy hablando por teléfono. Yo miré en Google Maps que tenía una camarita, el río, entonces dije, pues es un lugar turístico, va a estar padre, ¿no? Y le puse así bonito para ver y se miraba padre, dije, pues vamos al río. Sin embargo, pues ya yendo con el biker boy, pues me di cuenta de que no era como un lugar para que tú estuvieras y ya. Miré una cantidad impresionante de niños que andaban sin ropa, bultos de basura impresionante y muchísimos niños arriba de esos bultos de basura, desnudos, comiendo lo que podían de la basura. Mucha gente que se notaba que vivía ahí en la calle, a un lado del río. Había muchísima gente lavando ropa en ese río que se miraba el agua súper gris. Había gente vendiendo fruta. La gente me miraba mucho y me sentía yo muy impotente, ¿saben? Nunca en mi vida vi tanta pobreza como la vi en la India, en cada centímetro. O sea, donde caminara, miraba pobreza y eso me partía el corazón porque es una pobreza impresionante, ¿saben? Es ver a muchísima gente desnuda, arriba de bultos y bultos de basura, viendo que comen de la basura. Es algo que te cambia la vida, ¿saben? Que te hace darte cuenta de que eres muy afortunado y que te quejas luego por cosas bien pendejas. Que porque a veces no tenemos agua caliente. Te quejas porque una persona que te cae mal tiene más cosas que tú, que porque sientes que mereces más cosas cuando al final luego no trabajas por esas cosas que según tú crees que mereces. Y nos quejamos y no agradecemos que tenemos tanto. Y eso me parte el corazón estando en la India, ¿saben?
Es impresionante la cantidad de cosas que miras, de gente que se ve que necesita ayuda y que nadie hace nada. Eran impresionantes las calles de gente que miraba vagabunda y vagabundos reales, no como nosotros. Y eso me hacía sentir tanta impotencia, ¿sabes? Y neta meterme este pensamiento de que tienes que hacer las cosas por ayudar a los demás. Tienes que ser una buena persona siempre y dar lo mejor que puedas con los demás y ser súper agradecido porque somos muy afortunados. Me seguí yendo en la bici, le mandé mi ubicación a Simón porque pues empecé a desconfiar, ¿no? Porque el de la bici me decía, no, sí te voy a llevar un pasar, que está increíble del otro lado del río, súper padre. Y yo en el mapa no miraba como nada turístico cruzando el río. Entonces le pasó mi ubicación a Simón, a mi amigo de la India, y él me dijo así como de, no, o sea, te está llevando a una zona súper peligrosa, ten mucho cuidado, dile que te devuelva, por favor, me duele mucho decirte esto, pero pues las condiciones de la India no son muy seguras. Esto fue lo que hablamos. Él se preocupó tanto por mí que empezamos como que a falsear que él me estaba esperando en el Fuerte Rojo y que yo tenía que verlo, porque el de la bici me decía, no, primero vamos al bazar que te digo, luego te dejo en Fuerte Rojo. Entonces yo le dije, no, es que me está esperando mi novio en Fuerte Rojo, por favor regrésame. Y él, ok, y ya se empezó a regresar. La verdad fue lo más inteligente que se me ocurrió en el momento, fue como, wow, cualquier cosa por seguridad. ¿Qué onda? Me estoy dando una insegura. Y él dijo así como se preocupó. Al final me regresé al Fuerte Rojo, le pagué al biker y agarré un hola a mi hotel. Hice un amigo para ir al cajero. Ya es tarde. Volvimos a nuestro hotel, por fin. Wow, qué día tan largo. Caminé, neta, como nunca en mi vida. Wow, todos los lugares que visitamos estuvieron increíbles. La única mala elección fue tomar ese tour de bicis. Neta, parece que yo nunca aprendo. No lo sé, estoy bien tonta, güey. Pero pues la neta reaccionamos súper bien porque en cuanto me empecé a sentir insegura, le dije, no, mejor vuelve. Sí te voy a pagar los 150, pero por favor vuelve, ¿no? Que 150 son como 40 pesos, 45 a lo mucho. Si yo no le hubiera compartido mi ubicación a Simón, o sea, él no me hubiera dicho, no, te estoy llevando a una zona insegura, regrésate. Me decía, todavía hay un mercado, venden muchas cosas, es súper seguro. Y yo, no, mejor no. Y le dije, no quiero mercado. Aunque estén solos, siempre tienen que fingir que estén con alguien por su seguridad, para que la gente no quiera hacerles algo, porque imagínense, para él es, a huevo, tengo esta guapa turista en mi bici. Pues muy fácil me la voy a llevar ahí a que la violen y la maten y me quedo con su celular, ¿saben? Porque eso puede pasar, o sea, en cualquier país, no nomás en la India. Entonces yo siempre finjo que estoy con alguien, siempre le comparto mi ubicación a medio mundo. La tiene Ali, la tiene Kaga, la tiene mi papá, la tiene mi amigo nuevo de la India. O sea, neta, comparto mi ubicación a todo el mundo y es como, cualquier cosa que me pase, aquí tienes. No se preocupen, sexys, nosotros tenemos un super ángel que nos cuida por el buen karma que tratamos de ganar. Entonces no nos va a pasar nada malo, mientras andemos con cuidado. Y luego se me ocurrió pedir room service. Mi parte favorita del día, cuando tu tía come. Ay, qué rico. Fresh Spring Rolls, que aquí los hacen medio raros. Esta delicia, que es una pastita con vegetales. Y esto es un postre que mi amiga Sophie me recomendó que de ley lo probara. Lo bueno es que su tía X no nos va a regañar si comen primero el postre. ¡Wow! ¡Oh, es tan dulce! ¡Wow! Gracias, Sofía, eres la mejor. ¡Oh! La comida del hotel estaba deliciosa, neta, ese room service estaba... India, a la hora de la comida, siempre te amo más que a nadie. Llego a mi hotel súper feliz porque me iba a poder dar un super baño. Ahora sí, después de un día tan cansado, lo más merecido de este viaje, una buena tina. Yo no voy para atrás. Pero pues la verdad es que nomás llegué, cené, me bañé, me relajé y me dormí muy temprano porque el día siguiente nos íbamos a ir muy temprano a Agra, la ciudad del Taj Mahal. Viernes 3 de agosto, 5:30 de la mañana. Ay, es tarde. Mi tren a Agra sale a las 6:45 y tenemos que estar una hora antes. Lo bueno es que ya empaqué y la estación está 5 minutos. ¿Qué sueño tengo? Espero que ya hayas empacado, porque ya nos tenemos que ir. Me levanté súper temprano para tomar el tren a Agra. Los chicos del hotel, los de recepción, me ayudaron a comprar el boleto del tren porque pues no es tan fácil. Por lo general siempre te tiene que ayudar a alguien. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, de verdad. En los hoteles, en los hostales donde te quedes, siempre va a haber alguien que te ayude a comprar el boleto del tren. Lo tienes que reservar y sí se venden muy rápido. Llegué una hora antes, como me dijo el día de ayer, pero en cuanto llegué una señora me dijo, yo te ayudo, que trabaja aquí. Obviamente porque quería que le diera propina, pero pues me ayudó y me dijo que nuestro andén es el 16. Por andar corriendo me lastimé la pierna bien feo.
tío está vendiendo algo. No sé qué es, si es café o si es té o chai, pero voy a pedir uno. Me lo quería tomar felizmente, pero cuando me lo dio vi como su uñota le cayó, o sea, sí metió la uña aquí adentro. Y eso me da mucho asco, sexy, dígame exagerada, pero pues no lo voy a probar. Chingada madre, no es por pique, es que neta sí trae la uña negra y vi cómo la metió. Y aparte agarró mi dinero, entonces no me quiero morir otra vez de amibas. Pero esta cosa, neta, es mi mejor amigo en este viaje. Hicimos como 2 horas a Agra, 3 máximo, fue súper rápido. Llegamos a Agra, pues. Y pues al llegar a Agra, pues... Y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera... It's gonna be YouTube. Enjoy, amiga, driving tuk-tuk.